El día que mi hermano mayor me escupió en la cara delante de toda la familia reunida en la boda de mi prima. Juré que su vida se convertiría en un infierno silencioso del que no podría escapar. No grité, no lloré, solo sonreí. Y en esa sonrisa se forjó el primer clavo de su ataúd emocional. Aquella humillación pública no fue solo un golpe al orgullo, fue la chispa que encendió una venganza tan meticulosa que, al final, me costaría mi propia alma. Me llamo Javier Ruiz, y vivo en las entrañas de Madrid, esa bestia de hormigón y neón que devora sueños como si fueran migajas. Nací en un barrio obrero de Vallecas, donde el sol se filtra a través de las persianas sucias y el olor a fritanga se mezcla con el humo de los autobuses. Mi familia era el típico clan español, ruidoso, unido por la sangre y el vino, pero podrido por dentro como una manzana que nadie se atreve a morder. Mi padre, Antonio, un ex obrero de la construcción que ahora regentaba un taller mecánico en las afueras, siempre había sido el pilar callado, con manos como mazos y un bigote que parecía tallado en piedra. Mi madre, Carmen, era la que tejía los hilos invisibles, con su lengua afilada y sus rezos nocturnos a la Virgen. Y luego estaba mi hermano mayor, Carlos, el hijo pródigo, el que todos idolatraban. Carlos tenía 35 años cuando todo explotó, 3 más que yo. Era alto, con esa mandíbula cuadrada que heredó de papá y una sonrisa que podía vender arena en el desierto. Trabajaba en una inmobiliaria del centro, vendiendo pisos a ricos que ni sabían pronunciar Vallecas. Yo, en cambio, era el pequeño, el que se había quedado en el taller, arreglando motores oxidados mientras soñaba con algo más. Estudié ingeniería mecánica en la Complutense, pero la crisis del 2008 me clavó en el suelo como un ancla. Tú eres el práctico, Javi, me decía papá, palmeándome la espalda con esa fuerza que dolía. Carlos es el que trae el dinero. La boda de mi prima Laura era en un salón de eventos en las afueras de Madrid, uno de esos lugares con luces LED y catering de paella recalentada. Era junio, el aire pegajoso como una promesa rota, y la familia al completo había viajado desde el pueblo de mis abuelos en Castilla-La Mancha. Tíos, primos, la abuela con su bastón de madera noble. Todos allí para celebrar el amor. O eso creíamos. Yo llegué solo. Como siempre, mi novia de entonces, Marta, me había dejado 2 meses antes por un tipo con coche alemán. Necesito estabilidad, Javi, me dijo, y yo asentí, tragándome el nudo en la garganta. La ceremonia fue un bostezo ritual, votos eternos, risas forzadas, el cura tartamudeando sobre la eternidad. Luego, el banquete. Mesas largas con manteles blancos manchados de vino tinto, el humo de los cigarros flotando como fantasmas. Me senté al fondo, con un plato de jamón que picoteaba sin ganas, observando cómo Carlos reinaba en la mesa principal. Estaba rodeado de sus amigos de la uni, tipos con trajes caros y relojes que brillaban más que sus conciencias. Papá le daba palmadas en la espalda. Mamá le servía más vino. «Mira qué hijo tan guapo», exclamaba ella. Y todos reían. Fue entonces cuando lo vi, el sobre. Blanco, arrugado, asomando del bolsillo de la chaqueta de Carlos. No sé por qué me llamó la atención, quizás porque era el único detalle fuera de lugar en su perfección impostada. Me levanté para ir al baño, zigzagueando entre sillas, y al pasar por su lado, lo oí. Una risa baja, conspiradora. «Mira esto, tíos». El pringado de mi hermano pensando que papá le dejará el taller. Ja, si ni siquiera sabe que ya lo vendí. El mundo se ralentizó. Me detuve, fingiendo atarme el zapato, y escuché. Carlos sacaba el sobre y lo desplegaba, un contrato de compraventa. El taller de papá, nuestro taller, vendido a una cadena de talleres lowcast por una miseria.
Papá firmó ayer. Le dije que era lo mejor para la familia. Con el dinero, me monto mi propia agencia. Y Javi, que se joda. Siempre ha sido el segundón. Mis venas se convirtieron en hielo. El taller no era solo un negocio, era el legado de papá. El lugar donde yo había pasado mi infancia atornillando tuercas, soñando con expandirlo algún día. Carlos lo sabía. Lo había planeado a mis espaldas, mintiendo a papá sobre deudas ficticias para convencerlo. Y ahora, lo pregonaba como una victoria, riendo con esa panda de buitres. No lo confronté allí. No grité. Me incorporé lentamente, con una sonrisa que me costó un esfuerzo titánico, y me acerqué a la mesa. Felicidades por la boda, prima, dije a Laura, besándola en la mejilla. Luego, miré a Carlos directo a los ojos. Hermano, ¿has visto lo guapa que está la novia? Deberíamos brindar por las familias unidas. Levanté mi copa, y él, desconcertado por mi calma, chocó la suya. En ese momento, juré que su traición sería su ruina. No con puños o gritos, sino con la precisión de un bisturí. Esa noche, en el metro de vuelta a mi piso en Usera, el plan empezó a germinar. Llamé a un viejo amigo, Raúl, un jeque freelance que había conocido en la uni. Necesito información, Raúl. Todo sobre Carlos Ruiz, cuentas, deudas, amantes. Y discreción absoluta. Raúl rió al otro lado. Javi, ¿qué coño te pasa? Suenas como un sicario. Peor, respondí. Soy el diablo disfrazado de hermano. Los días siguientes fueron un torbellino de rabia contenida. Fui al taller por última vez, fingiendo normalidad mientras papá me contaba, con lágrimas en los ojos, la decisión dura que había tomado. Es por el futuro, hijo. Carlos dice que tú encontrarás algo mejor. Asentí, abrazándolo, pero por dentro, el odio bullía como lava. Carlos me había robado no solo el taller, sino el respeto de mi padre, el sueño de mi vida. Y lo peor, lo había hecho por codicia pura, por un ego que no cabía en Madrid entera. Empecé a reconstruir el pasal. Raúl me envió los primeros correos electrónicos de Carlos negociando kickbacks con la cadena de talleres, fotos de él en yates con inversores dudosos. Pero había más. Mucho más. Una cuenta offshore en las Islas Caimán, transferencias irregulares, y un nombre que me heló la sangre, Elena. Mi ex, Marta, no había sido la primera. Elena era la mujer de un socio de la inmobiliaria, y Carlos la había estado follando durante meses, usando el piso que yo le prestaba para sus citas de negocios. La traición se ramificaba como veneno en las venas. No era solo dinero, era todo, familia, amor, honor. En las noches de insomnio, paseando por el retiro bajo la luna pálida, visualizaba los pasos. Primero, aislarlo. Hacer que dudara de sí mismo. Luego, exponerlo. No de golpe, sino gota a gota, hasta que se ahogara en su propia culpa. Y al final, el golpe maestro que perdiera lo que más quería. Su libertad. Pero el odio no viene solo. Trae compañeros, la duda. El miedo a convertirme en el monstruo. ¿Vale la pena? ¿Javi? Me preguntaba en el espejo, viendo ojeras que no reconocía. Sí valía. Porque en España, la familia es sagrada, y él la había profanado. Mi venganza no sería barbarie, sería justicia poética. Un drama escrito con tinta de sus propias mentiras. Un mes después, el primer movimiento. Anónimo. Como un fantasma. Envié a papá una copia del contrato, destacando las cláusulas ocultas que estafaban al viejo en impuestos. No firmé. Solo una nota, la sangre no miente. Pero el dinero sí. Papá me llamó esa noche. Voz temblorosa. Javi, ¿sabes algo de esto? Carlos jura que es un error.
No sé nada, papá. Pero reza porque no lo sea. Colgué, y por primera vez en semanas, dormí como un niño. Carlos empezó a desmoronarse. Lo veía en las cenas familiares obligatorias. Su sonrisa tensa. Los ojos saltando como ratas. ¿Todo bien, hermano?, le preguntaba yo, sirviéndole más vino. Perfecto, respondía, pero su mano temblaba. Yo sonreía, y en esa sonrisa, él veía el abismo. La venganza, descubrí pronto, es como un amante posesivo, te consume, te transforma, y al final, te deja vacío pero extrañamente vivo. Después de plantar la semilla de la duda en papá, me sumergí más profundo en la vida de Carlos. Raúl era mi ángel guardián digital. Un tipo flaco con gafas empañadas y un piso en Malasaña lleno de servidores tumbantes. Esto es ilegal, Javi, me advertía mientras tecleaba como un pianista poseído. Pero por ti, lo hago. Solo porque sé que ese cabrón te jodió. Los archivos llegaban en lotes, facturas falsificadas para deducciones fiscales, chats con prostitutas de lujo que cobraba a la inmobiliaria como consultorías. Y lo peor, pruebas de que había manipulado el testamento de la abuela, desviando una herencia modesta hacia su cuenta. La abuela, esa santa de Castilla con su rosario eterno, había muerto 2 años antes, dejando un piso en el pueblo que valía lo suficiente para cambiar vidas. Carlos lo vendió en negro. Y el dinero. Desaparecido en deudas de juego. JUIG o signo de interrogación CARLOS. El intocable. Apostando en casinos de Barcelona. Perdiendo fortunas que no eran suyas. Cada revelación era un latigazo. Recordaba las navidades. Él contándome mentiras sobre inversiones seguras mientras mamá horneaba turrón. Ahora, veía la verdad, un parásito disfrazado de hermano. Pero no era solo él. Papá, en su ceguera amorosa, había firmado todo. Mamá, con su Carlos es el listo, había alimentado el monstruo. Y yo, el idiota confiado, había sido el cordero al altar. Decidí atacar por el flanco débil su reputación. En el mundillo inmobiliario de Madrid, el honor es moneda corriente. Contacté a un periodista freelance, un tal Miguel de El País, a través de un contacto en la uni. Tengo una historia sobre corrupción en el sector, le dije en un café de la Plaza Mayor, bajo la lluvia que azotaba los adoquines. Le pasé un dossier anónimo, nombres, fechas, extractos bancarios. No menciones fuentes, pero haz que duela. El artículo salió una semana después, El lado oscuro de las ventas express, comisiones ocultas en el corazón de Madrid. No nombraba a Carlos directamente, pero las iniciales y detalles eran obvios para quien supiera mirar. Al día siguiente, lo vi en la oficina de la inmobiliaria, gritando por teléfono, rostro rojo como un tomate maduro. Esto es calumnia. Voy a demandar a quien sea. Su jefe, un tipo gordo con corbata floja, lo miró con ojos nuevos, duda, cálculo. En casa, la tensión era un cable vivo. Las cenas se convirtieron en minas terrestres. Mamá servía el cocido con manos temblorosas, lanzándome miradas acusadoras. Tú sabes algo, Javier, tu hermano está destrozado. Yo solo quiero lo mejor para la familia. Mamá, respondía, masticando lento, saboreando su incomodidad. Papá, callado como siempre, removía su sopa sin probarla. Una noche, explotó, basta. ¿Qué pasa aquí? Carlos dice que hay un traidor en la familia. Carlos, al otro lado de la mesa, me clavó la mirada. Sí, papá. Alguien que me odia lo suficiente para joderme. Sonreí. Hermano, porque tú eres el éxito. Yo solo arreglo coches. Pero en mis ojos, vio la verdad. Esa noche, me siguió al portal. Escucha, Javi. Sea lo que sea, podemos arreglarlo.
El taller. Te daré una parte. Su voz era miel envenenada. Lo empujé contra la pared, no con fuerza, sino con control. Tarde. Carlos. Muy tarde. Me fui, dejando su pánico resonando en el eco de las escaleras. La siguiente fase fue personal. Elena. Descubrí su dirección en un barrio pijo de Salamanca, un ático con vistas a la Castellana. No fui a confrontarla, eso sería burdo. En cambio, envié flores. Un ramo enorme, rojo sangre, con una tarjeta por las noches que compartimos. Con amor, C. Elena, casada con un banquero 20 años mayor. Entró en pánico. Llamó a Carlos esa misma tarde. Histérica. Raúl me pasó la grabación. ¿Estás loco? Mi marido vio las flores. ¿Qué coño pretendes? Carlos balbuceaba excusas, sudando tinta. Pero el verdadero golpe fue con su amante actual, Sofía, una abogada joven que trabajaba en el bufete que manejaba los contratos de la inmobiliaria. La encontré en LinkedIn. Foto profesional con sonrisa depredadora. Un email anónimo a su jefe, Sofía López y Carlos Ruiz. Conflicto de intereses en el caso Ruiz Pesas. Banco Madrid. Adjunté fotos borrosas de ellos en un hotel de la Gran Vía. Sofía lo dejó esa semana. Y Carlos, borracho en un bar de Chueca, me llamó a las 3 de la mañana. Javi. Ayúdame. Todo se desmorona. Colgué, y por primera vez, sentí lástima. Pero la aplasté. La lástima es para los débiles. Mientras tanto, mi vida seguía. Encontré un curro temporal en un garaje de lavapiés, arreglando motos de repartidores inmigrantes. Era sucio, ruidoso, pero real. Allí conocí a Lucía, una mecánica con tatuajes en los brazos y ojos que veían a través de las mentiras. Pareces un hombre con fantasmas, me dijo una tarde, pasándome una llave inglesa. Le conté una versión edulcorada, y ella asintió. La familia es una puta trampa, Javi. A veces, hay que cortar el cordón. Hacía el amor en su piso diminuto, con el olor a aceite y jazmín, y por un rato, olvidaba el veneno. Pero el veneno volvía. Papá sufrió un infarto leve esa semana, culpa del estrés. En el hospital La Paz, con tubos y monitores pitando, me miró y susurró, hijo, ¿qué hemos hecho mal? Lágrimas en sus ojos, las primeras que veía. Nada, papá. Solo sobrevivir. Carlos no apareció hasta el día siguiente, oliendo a whisky. Lo siento, murmuró, pero sus ojos decían, esto es tu culpa. Allí, en esa habitación estéril, el odio se volvió algo más oscuro, una obsesión. Soñaba con Carlos cayendo, no muerto, sino roto, suplicando. Despertaba sudado, preguntándome si era yo el loco. Lucía me lo notaba. Para, Javi. La venganza te come vivo. Pero no podía. Estaba demasiado profundo. El artículo de El País tuvo ondas. La inmobiliaria suspendió a Carlos pendiente de investigación. Perdió clientes, amigos. En una reunión familiar, mamá lloró, es tu hermano, Javier, sangre de tu sangre. Sangre que él derramó primero, respondí, y salí dando un portazo. Madrid, con sus calles laberínticas, se sentía como una jaula. Paseaba por el Prado, mirando los Goyas, esos demonios que reflejaban mi alma. Entonces, el primer atisbo de grieta en mi armadura. Raúl me llamó, Javi. Encontré algo raro. En los archivos de Carlos. Menciones a ti. No buenas. Mi estómago se revolvió. ¿Y si no era solo él? ¿Y si la traición era mayor? La duda es el peor veneno. Más corrosivo que el odio puro. Después de la llamada de Raúl, pasé noches en vela, diseccionando cada recuerdo como un cadáver en la mesa de un forense. ¿Había señales que ignoré?
Palabras de papá que sonaban a complicidad, miradas de mamá que ocultaban secretos. Madrid dormía bajo un manto de niebla otoñal. Y yo vagaba por sus plazas vacías. El Manzanares reflejando luces distorsionadas como mi mente. Raúl me envió el archivo, una mail de hace 3 años. De Carlos a papá. Hay que mantener a Javi en su sitio. Si se entera del plan para el taller, se revelará. Dale el curro. Pero no le digas nada de la venta. Copia a mamá. No era solo Carlos. Mis padres lo sabían. Habían conspirado para mantenerme en la sombra. Por mi bien. Como si yo fuera un niño incapaz. El infarto de papá no era estrés por Carlos, era culpa. La culpa de traicionar a su hijo menor por el mayor. El mundo se inclinó. Llamé a Lucía a las 4 de la mañana. Ven, dijo ella, y conduje hasta su piso en una tormenta que azotaba el cristal. Entre sollozos ahogados, le conté todo. Ella me abrazó, su piel cálida contra mi rabia fría. No eres un monstruo, Javi. Eres herido. Pero si sigues, ¿te perderás? Hicimos el amor con urgencia, como si fuera un antídoto. Pero al amanecer, el plan se endureció. Ahora no era solo contra Carlos, era contra el nido de víboras que me había parido. El siguiente golpe fue financiero. Usé los datos de Raúl para hackear bueno. Él lo hizo, las cuentas de Carlos. Pequeñas transferencias, 500 euros aquí, 200 allá, a cuentas fantasma. Nada que lo hundiera de golpe, pero suficiente para que sus deudas se acumularan como nieve en las sierras. Vendió su BMW para pagar facturas, y lo vi conduciendo un Seat viejo por Gran Vía, rostro demacrado. En una cena, mamá gimoteó: Carlos está arruinado, Javier. No puedes ayudarlo. ¿Ayudarlo cómo? Mamá, perdonando que nos vendiera a todos. Papá, recuperado pero frágil, me pidió una charla a solas en el taller vacío. Olía a gasolina y recuerdos. Hijo, lo hicimos mal. Carlos nos convenció de que era temporal, que te daríamos algo mejor. Sus ojos, hundidos, suplicaban. Pero la familia. La familia se rompe cuando se miente. Papá, corté. Tú elegiste. Salí, dejando su silencio como un eco. Con Lucía, las cosas se complicaban. Ella quería que parara, que huyéramos a algún pueblo de la costa. Empieza de cero, Javi. Este veneno te matará. Pero yo no podía. La venganza era mi oxígeno. Una noche, después de una discusión, me confesó: tengo miedo. No de ti, sino por ti. Sus palabras me dolieron más que cualquier puñetazo. Por primera vez, dudé. ¿Y si tenía razón? ¿Y si al final, el perdedor era yo? Pero el destino, ese cabrón caprichoso, intervino. Recibí una carta anónima en mi buzón: sé lo que haces. O tu novia pagará. El remitente, sin firma. Pero el matasellos de Vallecas. Pánico puro. Llamé a Lucía. Estaba bien. Pero a partir de entonces, la seguí como un sombra. ¿Quién? Carlos. Alguien más. El clímax se acercaba. Planeé el gran golpe, una denuncia anónima a Hacienda por evasión fiscal. Con todos los documentos. Carlos iría a la cárcel. Mínimo 5 años. Pero antes, una confrontación. Lo cité en el Retiro, en el estanque donde jugábamos de niños. Llegó pálido, barba de 3 días, ojos rojos. Javi, por Dios. Basta. Te lo suplico. Se arrodilló en la grava, voz quebrada. Era por la familia. Papá necesitaba el dinero para su operación. Mentira. Lo admito. Era por mí. ¿Egoísta? Sí. Pero somos hermanos. Lo miré. Lluvia fina mojando mi chaqueta. Hermanos no venden al otro. Carlos. No roban sueños. Saqué el dossier.
Lo tiré a sus pies. Lee. Todo lo que has hecho. Y ahora, paga. Se derrumbó, sollozando como un niño. Por un segundo, quise abrazarlo. Pero el odio ganó. Mañana, Hacien lo sabrá. De vuelta a casa, el twist me golpeó como un tren. En mi piso, Lucía esperaba. Rostro cenizo. Javi, tu hermano no es el único. Yo. Lo sabía. ¿Qué? Ella confesó, Carlos la había contactado meses atrás, antes de que nos conociéramos. Me pidió que te vigilara. Dijo que eras inestable, que necesitabas control. Yo. Lo hice por dinero. Lo siento. El suelo se abrió. Lucía, mi refugio, era parte del juego. La traición final, la que dolía en el alma. La eché, gritando, rompiendo platos contra la pared. Solo en la oscuridad, me di cuenta, la venganza me había aislado, convertido en un lobo solitario. Pero no pararía. Ahora, era por mí. El aislamiento es un maestro cruel, te enseña a odiarte tanto como odias a los demás. Después de echar a Lucía, mi piso se convirtió en una tumba, platos sucios amontonados, botellas de Mau vacías rodando por el suelo, el eco de mis propios pasos como acusaciones. Madrid, esa amante indiferente. Seguía su ritmo, turistas sonriendo, vendedores ambulantes gritando, pero yo era un fantasma en su vientre. Dormía con una navaja bajo la almohada, temiendo represalias. Y soñaba con caras distorsionadas, Carlos suplicando, Lucía mintiendo, papá muriendo en silencio. La denuncia a Hacien fue el detonante. La envié esa misma noche, desde un cibercafé en Callao, con guantes y un sombrero que me hacía parecer un ladrón de película barata. Evasión fiscal y blanqueo, Carlos Ruiz. DN y tal. Adjuntos, todo. Al día siguiente, lo arrestaron en su oficina. Esposas brillando bajo los fluorescentes. Colegas murmurando como cuervos. Las noticias lo cubrieron, ejecutivo madrileño detenido por fraude millonario. Mamá me llamó histérica, es tu culpa. Javier, lo has destruido. No, mamá. Él se destruyó solo. Papá, en cama por el shock, me rogó que retirara la denuncia. Por piedad, hijo. Es tu sangre. Fui al hospital, sentándome a su lado con olor a desinfectante. Sangre que me negaste, papá. Vendiste mi futuro por sus mentiras. Él lloró, un hombre roto. Y por un instante, vi al padre que amaba, vulnerable, humano. Perdóname, susurró. Asentí, pero en mi corazón, el perdón era un lujo que no podía permitirme. Carlos pasó la noche en Soto del Real, esa prisión gris en las afueras que traga a hombres como un pozo sin fondo. Su abogado, un tiburón de Chamberí, me contactó, señor Ruiz. Su hermano quiere hablar. Acepté la visita, cruzando los controles con el estómago revuelto. En la sala de visitas, separado por cristal, Carlos parecía un espectro, ojos hundidos. Uniforme naranja que le colgaba como un sayal. Javi. Gracias por venir. Voz ronca, como si hubiera fumado 100 cigarros. Gracias, vine a verte caer. Pero mentía. Una parte de mí quería cierre. Él se inclinó hacia el intercomunicador. Lo admito todo. El taller, Elena, las deudas. Pero hay más. Papá. No fue solo él. Yo lo presioné, sí, pero mamá. Ella orquestó lo de la herencia de la abuela. Quería que yo tuviera todo, para proteger a la familia de ti. Decía que eras demasiado blando, que te arruinarías. Otra puñalada. Mamá, la devota, la que me hacía sopa cuando estaba enfermo. La imagen se quebró. Mientes. Sí sé. No. Pregúntale. Y entonces, el twist que me dejó sin aliento, Lucía.
No fue idea mía. Mamá la contrató. Quería saber si estabas planeando algo contra mí. Te quería controlado, Javi. Siempre has sido la amenaza. El mundo giró. Salí de allí tambaleándome. El guardia preguntando si estaba bien. No lo estaba. Llamé a Raúl, encuentra todo sobre mamá. Ahora. Los archivos llegaron esa tarde, transferencias de mamá a Lucía. Emails planeando vigilancia fraternal. Mi madre. La araña en el centro de la telaraña. La rabia se volvió furia ciega. Conduje a la casa familiar en Vallecas, irrumpiendo como un toro en la plaza de toros. Ella estaba en la cocina, amasando pan como si nada. Javier, ¿qué haces aquí? La enfrenté, voz temblando. Lo sé todo. Mamá. La herencia. Lucía. El control. Palideció. Harina en las manos como nieve sucia. Era por ti, hijo. Para que no sufrieras. Carlos es fuerte, tú. Delicado. Delicado. Me traicionasteis todos. Grité, rompiendo una silla. Ella se arrodilló, sollozando. Perdóname. La familia. Huí, conduciendo sin rumbo por la M30, luces borrosas en la lluvia. El clímax se avecinaba, pero ya no era venganza, era catarsis. Decidí el golpe final, no cárcel para mamá, sino exposición. Un email a la familia extendida. A primos y tíos, la verdad sobre la herencia de la abuela. Adjunto pruebas. El escándalo estalló, llamadas furiosas. WhatsApps en llamas. Tíos cortando lazos. El clan desmoronándose como un castillo de naipes. Lucía me buscó en mi piso. Ojos suplicantes. Javi, lo siento. Tu madre me pagó bien. Pero te amo de verdad. La dejé entrar, pero el fuego se había apagado. Amor comprado no cuenta, dije, y la eché de nuevo. Solo. Bebí hasta el amanecer. Lágrimas mezcladas con whisky. ¿Qué había ganado? Una familia en ruinas. Un corazón hecho trizas. Pero el destino no termina ahí. Una semana después, en el juicio preliminar de Carlos, el juez leyó las pruebas. Mi nombre salió como testigo, como víctima. Carlos me miró desde el banquillo, ojos de perro apaleado. Hermano, murmuró. Y entonces, el twist mayor, el abogado de Carlos presentó contrapruebas. Fotos mías con Raúl, emails saqueados. El denunciante manipuló evidencias. Yo, el vengador, acusado de fraude digital. El salón del juzgado se llenó de flashes. Salí esposado, el mundo cayendo. La venganza se había vuelto contra mí. La cárcel es un espejo deformante, te obliga a verte tal como eres, sin filtros ni excusas. Soto del Real me tragó como a tantos otros. Celdas húmedas con grafitis de desesperación. El clan de puertas metálicas como un requiem eterno. Mi celda olía a orín y sudor. Compañero un gitano andaluz llamado Paco que robaba coches por diversión. Primera vez. Relájate, chaval. Aquí todos somos reyes caídos. Pero yo no relajaba, planeaba. Siempre planeaba. Incluso con barrotes de por medio. El juicio fue un circo. Mi abogado, un novato pagado por un primo compasivo, balbuceaba argumentos débiles. Mi cliente actuó por venganza familiar, no malicia. El fiscal, un tipo seco con gafas de montura metálica, destrozó eso, manipulación cibernética agravada. Señor Ruiz, su venganza costó millones en daños. Carlos testificó. Voz firme por primera vez en meses, mi hermano me destruyó. Por celos. Mentira pura. Pero el jurado madrileño hastiados de drames lo compró. Mamá no vino. Papá sí. Una vez. Rostro demacrado tras la puerta de visitas. Hijo, ¿por qué? Porque me traicionasteis. Respondí. Voz ahogada. Él sollozó, la familia. Se acabó.
Sí, se acabó. El clan se había fracturado, tíos demandando a mamá por la herencia. Primos cortando lazos. Lucía escribió una carta, te esperaré. Cambiaré. La quemé. Cenizas flotando como mis esperanzas. En prisión. El tiempo se estira como chicle. Leía en la biblioteca. Gullos y quejidos. Libros sobre traición que resonaban en mi alma. Paco me contaba historias de venganzas fallidas, la mía me costó 20 años. Chaval. Aprende, el odio es un boomerang. Pero yo no aprendía. Soñaba con salir y terminarlo, exponer a todos. Uno por uno. El twist llegó en una visita inesperada. Raúl. Mi fiel traidor digital. Con barba descuidada y ojos nerviosos. Javi. Escuché. Lo siento. Trajo noticias durante mi ausencia. Carlos había sido absuelto en parte pruebas insuficientes y ahora trabajaba en un taller de barrio. Irónico destino. Pero mamá. Cáncer. Diagnóstico terminal. Páncreas. 6 meses. Quizás. El mundo se detuvo. Mi enemiga. Muriendo. Salí bajo fianza tras 3 meses. Gracias a un tecnicismo, falta de jurisdicción en los hacks. Madrid me recibió con indiferencia. Calles iguales pero yo cambiado, más delgado. Ojos duros. Fui directo al hospital Gregorio Marañón. Mamá yacía en una cama. Tubo serpenteando. Piel amarilla como pergamino. Me vio y extendió una mano temblorosa. Javi. Mi niño. Me senté, tomándola. Mamá. Lágrimas. No de rabia, sino de algo roto. Lo siento, murmuró. Quería protegerte. Carlos. Era mi orgullo. Tú. Mi corazón. Hablamos horas, confesiones, secretos. El cáncer no era castigo, era azar cruel. Perdóname, suplicó. Te perdono. Mentí al principio, pero al final, era verdad. El odio se disolvió en piedad. Carlos lo supe por papá, rehabilitado, trabajando duro, con una novia humilde. Ha cambiado, hijo. Fui a verlo al taller. Un agujero en Carabanchel. Me recibió con cautela, manos manchadas de grasa. Hermano. No abrazos, palabras. Lo que hice. Inexcusable. Pero tú también cruzaste líneas. Asentí. Somos veneno mutuo. Hablamos de niños, de sueños rotos. No perdón total, pero tregua. Lucía esperaba en mi piso, con cena casera. Volvamos a empezar, dijo. Dudé, pero la abracé. El amor, frágil, renacía. Pero la venganza deja cicatrices. En las noches, el eco persiste. ¿Valió la pena? Madrid sigue. Imparable. Y yo, Javier Ruiz, camino sus calles con una calma nueva, sabiendo que la verdadera prisión era el odio. La redención no es un final feliz, es un armisticio con uno mismo, teñido de grises y ecos lejanos. Salí del torbellino un hombre reconstruido, pero fracturado, Javier 2.0, con arrugas prematuras y una sonrisa que ya no fingía. Madrid, siempre cambiante, me devolvió mi lugar, un puesto en un taller innovador en el polígono de Vicálvaro, diseñando prototipos para coches eléctricos. Tienes talento, Ruiz, me dijo el jefe, un ingeniero catalán con acento ronco. No lo desperdicies en rencores. Mamá duró 4 meses. Murió en primavera, con cerezos en flor tiñendo la ventana del hospital. La velamos en la iglesia de San Francisco, en el pueblo castellano, donde el aire olía a tierra húmeda y jazmín silvestre. Carlos y yo cargamos el ataúd, hombros temblando bajo el peso. Papá, en silla de ruedas, murmuró el Padre Nuestro con voz quebrada. La familia, lo que quedaba, se reunió, primos distantes, tíos con rostros endurecidos por el escándalo. No hubo discursos grandilocuentes, solo silencio y lágrimas.
El tipo de duelo que España conoce bien, crudo, sin adornos. En el cementerio, bajo cipreses centenarios, Carlos me apartó. Javi, sobre lo nuestro. Lo detuve. No ahora. Hay tiempo. Pero el tiempo era un lujo que ya no malgastábamos. Semanas después, en una taberna de Toledo, con vino de la tierra y jamón cortado fino, hablamos de verdad. Te odié, admitió. Por ser mejor que yo sin esfuerzo. Reí, amargo. Y yo a ti, por robarme la luz. Sellamos con un abrazo torpe, hermanos heridos pero vivos. Papá vendió lo poco que quedaba y se mudó conmigo a un piso modesto en Chamberí. Cocíamos juntos él, estofado de ternera, yo, paella improvisada y las noches las pasábamos viendo fútbol en la tele, el Real Madrid ganando como un bálsamo. La vida es un partido, hijo, decía. A veces pierdes, pero sigues jugando. Asentía, pero por dentro, sabía, yo había empatado, no ganado. Lucía y yo reconstruimos. No fue fácil, las mentiras dejan espinas. Terapia en un centro de lavapiés. Sesiones donde gritábamos verdades desnudas. Te usé, confesó ella. Y yo te usé como escape, respondí. Pero el amor, ese terco bastardo, persistió. Nos casamos en una ceremonia civil en el Retiro. Solo nosotros, un juez somnoliento y patos graznando. Luna de miel en las playas de Cádiz, arena blanca y olas que lavaban pecados. El twist final llegó sutil, como un susurro del viento. Un año después, embarazada Lucía, recibí una carta de la fiscalía, el caso contra mí archivado por falta de pruebas. Carlos había testificado a mi favor, destruyendo su propia defensa parcial. Por equilibrio, escribió. Lágrimas. No de tristeza, sino de algo puro, cierre. Ahora, con una hija en camino la llamaremos Carmen. Por la abuela, miro atrás sin arrepentimiento total. La venganza me costó familia, libertad, pedazos de alma. Pero me dio verdad, la dura moneda de la madurez. En España, donde el flamenco llora pasiones y el sol quema mentiras, aprendí que el drama no acaba, se transforma. A veces, en noches de insomnio, paseo por Vallecas, donde todo empezó. El taller ya no existe, un supermercado chino lo ocupa. Toco la pared, recordando risas falsas. Y sonrío, no con calma fingida, sino con paz ganada. Porque al final, la mejor venganza no es destruir, es renacer de las cenizas, entero. Fin.